Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación a participar en el evento. Un honor estar aquí de nuevo en el Centro Fidel y también con los presentes, que veo que son personas de mucha importancia, no solo por los conocimientos, sino por la vida vivida. Yo voy a tratar de adelantar un tema que pudiéramos decir que es inacabado todavía, ¿no? Llevamos poquitos días también de estarlo abordando, que es Girón, la batalla comunicacional. Por supuesto que en mi caso, la batalla comunicación desde Fidel. Para el Instituto Internacional de Periodismo, José Martí tiene una conferencia sobre Fidel periodista. Eran los tiempos previos al cumpleaños 80 y Guillermo Cabrera Álvarez recopiló las transcripciones y las adjuntó al aporte de la doctora Ana Núñez Machín, quien había investigado profusamente el periodismo de Fidel en tiempos previos al triunfo revolucionario de 1959. Entonces expresé: es difícil diferenciar entre el estadista excepcional, la personalidad ilustrísima de la historia de la humanidad, el guerrillero, el revolucionario y el periodista. En Fidel, ser periodista es una mirada, una convicción, un espíritu palpitante a partir del sentimiento genuino de que es ser útil a la causa de la revolución. Durante estos meses de fecunda recuperación, sus reflexiones lo confirman. Estaba Fidel enfermo en ese momento en que yo escribí. Ser periodista es algo más que pertenecer a la nómina de un periódico o escribir una crónica o un reportaje. Es un espíritu de vida, una pasión y una voluntad por expresarse, por dar a conocer una idea, tener un sentido de la historia y los acontecimientos políticos de un país y de la humanidad. Estamos describiendo el perfil de Fidel. Preludios de Girón. Bueno, en Fidel la batalla comunicacional forma parte de las batallas jurídicas, políticas, militares y diplomáticas, del camino de la revolución y las causas justas. Todas se dan imbricadas. Desde los tiempos universitarios, con la extraordinaria dimensión social que adquirieron, primero la radio y luego la televisión, no olvidar que desde los años 20 y después en los 50 del siglo pasado, tienen lugar el surgimiento y expansión de tales medios de difusión de información y de probada influencia política e ideológica, por cierto, nunca antes vista en tal dimensión, abarcadora incluso de zonas remotas en el sentido social. La radio es voz en el éter, no es necesario estar alfabetizado para escucharla, pero también geográfico del país, es decir, llega a los lugares más remotos desde el punto de vista del terreno, lo mismo las costas más, pudiéramos decir, olvidadas que las montañas. Fidel capta ese sentido desde el comienzo, lo reconoció al hablar de tales temas. No hay que olvidar que en su conocimiento tiene referencias bien antiguas de lo que implica el calado que pueden alcanzar las palabras, como las llamadas catilinarias, por ejemplo. 4 discursos de Cicerón pronunciados en el año 63 a.C., después de ser descubierta una conspiración liderada para dar un golpe de estado por Catilina, Lucio Sergio Catilina, político romano de la era tardorrepublicana. Y claro que conocemos que la opinión de Fidel sobre esta etapa histórica en Roma, en su concepto reaccionaria y retardataria, la etapa de la República, en su concepto reaccionaria y retardataria, por lo cual sus juicios sobre Catilina tal vez no sería el que nos dan hoy a conocer los clásicos o las reseñas en redes. El cruce del Rubicón, dice Fidel, por Julio César, jamás habría tenido lugar en los primeros años de la República, antes de que se agudizara la intensa pugna de clases que conmovió a Roma y se desarrollara el gran partido plebeyo cuya situación hizo necesario y posible su acceso al poder. Julio César fue un verdadero revolucionario, como lo fue también Catalina. Al par que Cicerón, tan reverenciado por la historia, encarnaba al genuino en Roma,
Eso no fue óbice para que los revolucionarios franceses anatemizaran a César y endiosaran a Bruto, que clavó en el corazón de aquel el puñal de la aristocracia. Ellos que habían abatido la de Francia carecían aún, dice Fidel, de perspectiva histórica suficiente para comprender que la república en Roma era la monarquía en Francia. Que la plebe luchó contra aquella al igual que luchaba la burguesía contra esta. Muy lejos estaba pues de sospechar que un nuevo César, se está refiriendo a Napoleón, estaba a punto de surgir en las Galias, y este sí que copió de veras y con razón al emperador romano. Esto último lo escribió Fidel en una carta desde el presidio el 27 de enero de 1954, al explicar que el único escenario donde surgen los genios políticos es el mundo de la realidad y la acción. Al contrario del genio literario, filosófico y artístico, que tiene un campo considerablemente más amplio en el tiempo y en la historia, según él. Fidel, como siempre, enseñándonos que hay que subvertir lo que parece establecido o verdad absoluta, con lo que denominó perspectiva histórica, que estableció que debemos siempre tener en cuenta al analizar su personalidad como transformador de la realidad social. También si nos aproximamos a él, si pretendemos entender el carácter de su tiempo, marcado de forma ostensible por el advenimiento de la radio y la televisión. Yo tengo que explicarles que de Cicerón, por ejemplo, y de Demóstenes, Fidel conoce desde que es un niño. Cuando escucha hablar de ellos al asturiano César Álvarez, que era el tenedor de libros de su casa en Milán. Fíjense desde qué tiempo atrás Fidel conoce del peso del lenguaje, de las palabras, y cómo también hay que poner a discusión todo lo que se estudia, todo lo que se dice, cómo hay que aproximarse siempre con la duda, con el deseo de conocer, de preguntarse. Todo esto influye en la capacidad de Fidel de comunicar poco después, ¿no? Dice, desde que se funda de inicio como oposición política dentro del propio Partido Auténtico, el Partido Revolucionario Cubano Ortodoxo, Fidel asiste a Radio Álvarez y a CMQ. Está en el estudio de la radio cuando Chivas se dispara. Él dice, la acción, tuvo connotaciones extraordinarias, debido a que millones de personas estaban a la escucha de sus palabras. Recuerdo que se sintió el vacío. Fue una sacudida al país. Cuando murió, lo llevaron a la universidad. Influí para que lo tendieran allí. Estaban todos los periódicos, todas las estaciones de radio, cubrían la noticia las 24 horas. ¿Qué ocurrió cuando las estaciones estaban al aire todo aquel tiempo?, decía Fidel. Las grandes cadenas de radio buscaban gente para que hablara. Entonces no había quien lo hiciera. Y creo que hablé 12 o 15 veces por las cadenas nacionales. Me di cuenta, ratifica, que tenían CMQ, la importancia que tenían CMQ, CMKC y las demás estaciones de radio. No existían las de televisión. Pronuncié discursos diferentes, breves, arengas contra el gobierno, culpándolo de la muerte de Chivas de la corrupción. Quiero decirles que conversando sobre estos temas, un día me dijo cómo me gustaría a mí saber qué fue lo que yo dije entonces. Un tiempo después, estando aquí en el centro, llegaron unas transcripciones, ya cuando Fidel no estaba físicamente, llegaron aquí al centro unas transcripciones, y lo primero que pensé fue en cómo le habría gustado a él tenerlas delante. Les explico todo esto porque está en la base de todo lo que Fidel hace durante la batalla de Girón, que no solo es una batalla política y militar, sino que también es una batalla diplomática y es una batalla comunicacional. En otra ocasión, señala Fidel, Chivas realmente ganó su popularidad. Fíjense la importancia que le da a los medios. En gran parte gracias a un horario radial de 8 a 8:30 todos los domingos,
durante muchos años el CNQ, la estación de mayor audiencia. Tenía una hora histórica. Aquella fue la primera prueba de la enorme influencia de los medios de difusión masiva y del instrumento valioso que constituían. Más que la prensa escrita, la prensa radial como medio de comunicación, mucho antes que la televisión. Él nunca faltaba, decía de Chivas, era muy constante martillando, fíjense la palabra martillando, sobre la base de una moral. Denunció la corrupción, el robo, los abusos. No tenía una prédica social, sino una ética política y una serie de valores políticos, pero martillaba incesantemente. Con esta afirmación, Fidel además se refiere no ya al medio en sí y a su influencia, sino a los contenidos dentro de los medios y a la persistencia en la comunicación que siempre da resultados. Esa es una verdad incontestable para él. El conocimiento de Fidel del impacto de la radio en primer lugar viene de una gran conmoción social y luego, como abogado ya, prepondera el valor de la opinión pública. Por eso digo que en la batalla jurídica también utiliza la batalla comunicacional. Es conocido que Fidel prefiere en sus procederes a las acciones propiamente legales la denuncia pública primero, que permitirá dar a conocer la injusticia, dar elementos de juicio, explicar una posición, referirse al caso de forma amplia, impugnar al contrario desde bases éticas y morales y finalmente ganar la querella. Muchas veces sin que ni siquiera tenga que llegar a acudir a los tribunales. En favor de sus representados, la mayoría de las veces seres despojados de sus derechos, humildes trabajadores víctimas de la usura o la explotación, quienes además casi nunca cuentan con fondos para pagarse su defensa, por lo que Fidel, la mayoría de las veces, tampoco cobraba. Una alocución por la radio estaba prevista como parte del plan tras el ataque a Cuartel Moncada. Fidel recuerda los elementos que tuvo en cuenta para desarrollar al unísono una batalla comunicacional. Dice, nacionalmente no íbamos a empezar haciendo discursos, porque como mismo sabe el peso positivo de las palabras, también sabe que a veces las palabras no bastan, que hacen falta primero los hechos. Y entonces dice, sino que aquel día, en determinado momento, transmitiríamos por las estaciones de radio el discurso de Chivas en su propia voz, de manera que no se iban a dar noticias por las emisoras de radio, sino que iban a empezar a repetir el discurso todo el tiempo, con un mensaje a la población. Cuando comenzaran a circular los rumores, fíjense que Fidel sabe que va a dar lugar a conversaciones, a rumores, a impacto entre la población. Dice, sino que iban a empezar a, fue cuando comenzaran a circular los rumores por el hecho de que estuviera saliendo aquel discurso, el último, el del aldabonazo, del líder ortodoxo por las emisoras radiales, sin dar noticias, tiene en cuenta crear expectación. Sería como un mensaje al pueblo de que se estaba produciendo una revolución popular organizada y dirigida por hombres del Partido Ortodoxo. Por cierto, al analizar desde la perspectiva revolucionaria de su tiempo, Fidel tenía muy claro que, a pesar de que los comunistas eran los mejores cuadros obrerios que luchaban por los intereses del proletariado de los sindicatos, ellos se encontraban aislados, eran una minoría. Él tenía la percepción clara de que en las condiciones de Cuba no se llevaría a cabo una revolución a través de la inscripción en un partido comunista constituido, que iba a caer en el aislamiento total bajo la influencia del poder del imperialismo, sino por el contrario contaba con el apoyo de las masas que debían ser conducidas a un camino revolucionario desde el Partido Ortodoxo. Volviendo a Moncada, el movimiento revolucionario se proponía, según Fidel, crear confusión dentro del ejército, después transmitir un mensaje a la población en el que se comunicara indirectamente. Fíjense que todo estaba previsto por Fidel, con una estrategia y con pasos que él pensaba dar, que algunos acontecimientos muy importantes estaban teniendo lugar sin saber cuáles eran. Es decir, él tenía
la idea de también crear curiosidad entre la población sobre lo que estaba aconteciendo. Todo esto permitiría, dice él, ganar tiempo para reunir a la población y evacuar el cuartel. Luego le hablaríamos al pueblo ante la toma de la fortaleza de Santiago para provocar el levantamiento de la ciudad y llamaríamos a la huelga general y a la promulgación de una serie de leyes revolucionarias que después planteé la historia me absolverá. Es decir, sería un movimiento que significaba una revolución popular que iba a llamar al pueblo entero a sumarse. Todo lo anterior conjugado podía liquidar al régimen de Batista. Ahora, si analizamos detenidamente cada paso que Fidel elaboró, se puede inferir que todas las acciones están interconectadas, estaban definidas porque se interrelacionaban aspectos políticos, sociales y militares. La difusión del discurso de Chivas en un cierto silencio comunicacional, en otros sentidos, no solo tenía un fin comunicativo y simbólico como mensaje al pueblo, era a su vez una acción comunicativa que servía al propósito militar y político de ganar tiempo. No es desdeñable tampoco el análisis histórico que Fidel hace en términos de audiencia y participación del pueblo de Santiago de Cuba en particular y del Oriente en general, por su tradición patriótica combativa a lo largo de la historia, del carácter irredento de su espíritu. Todas las batallas son disímiles y al mismo tiempo es una misma. Esta premisa se cumple después a lo largo del tiempo, en toda la vida y las batallas de Fidel. Al mismo tiempo reconocía su obsesión por conocer el estado de ánimo de la opinión pública. Así señalaba que su preocupación, estaba dentro de su filosofía política y la de los revolucionarios. Este era un factor decisivo. Así señalaba que su preocupación constante giraba en torno a esta. Decía, para hombres de convicciones profundas como las nuestras, para hombres que tienen una fe tan elevada en su pueblo, que tienen un concepto tan alto de la dignidad del hombre, la opinión pública lo es todo. La opinión pública es el factor más poderoso y decisivo de la revolución. Fíjense hasta qué punto Fidel a un tema de comunicación le da un papel protagónico en el curso de la revolución. En la Sierra Maestra libró la batalla comunicacional como parte intrínseca de la batalla guerrillera y política. Lo hizo con partes militares redactados para la radio rebelde, que son verdaderas crónicas. Magistral ejercicio que no olvida una visión antropológica de cuanto le rodea y acontece. El parte sobre la primera batalla de las Mercedes es un excelente ejemplo. Cuando describe el poblado se refiere a sus características, modo de vida, costumbres, economía. Lo que escribe es una pieza descriptiva no solo del acontecer militar, sino también del objetivo de la acción en términos, pudiéramos decir, culturales, del sentir de los rebeldes en la línea de fuego y también en la retaguardia necesaria, de los rebeldes que deben mantenerse viendo lo que está ocurriendo, pero desde determinada posición, como exige un cambio de estrategia, de táctica y estrategia en ese momento de la guerra que pasa de ser una guerra eminentemente irregular y de guerrilla para combinarse con una guerra regular y de posiciones. Y entonces, él explica todo eso en esa parte. Cuando la situación política y social se torna compleja tras el revés de la huelga de abril, lo que tendrá repercusión en la situación militar con una previsible ofensiva de la dictadura contra la Sierra Maestra y en particular contra el territorio del primer frente de la columna 1 José Martí, en el verano del 58 se desató con la operación FF. Fidel acude a la radio rebelde para fundamentar los desafíos y desmentir las falsedades que propaga la dictadura y los medios tradicionales de información, razonar, explicar, fundamentar al pueblo la posición del ejército rebelde. Ese día dice, se perdió una batalla, pero no se perdió la guerra. Y entonces dice, la radio rebelde, eso es el 16 de abril casualmente, cuando Fidel pronuncia por la planta de radio su primer discurso.
ese día 16 de abril, que después es el día de la proclamación del carácter socialista de la revolución, Fidel está sentado en la maquinita de escribir que se utiliza para los artículos de El Cubano Libre y para redactar para las radios rebeldes. Está en la pata de la mesa en el campamento del Che. Y ese mismo día, en esa misma maquinita, le nombran a Camilo jefe. Dice, ese día como jefe militar de la zona comprendida entre Bayamo, Manzanillo y Victoria de las Tunas, que era como entonces se llamaba. Así designada en aquel tiempo. Siempre hay un punto de inflexión en la guerra en que él decide informar al pueblo. Sucede después de la victoria en la ofensiva, cuando logra la victoria estratégica, y luego, de manera mucho más conocida, el momento al final de la guerra, cuando se teme por el golpe de Estado en La Habana, en que Fidel denuncia por la radio rebelde esa posibilidad y llama a la huelga general, a la famosa locución de Fidel, donde dice revolución del sí, golpe de Estado no, y lo reitera en muchas oportunidades, que además te da también ese mensaje, la idea de Fidel que está hablando por la radio. Porque fíjense, en la radio hay que reiterar, porque el que escucha puede haber empezado a escuchar a mitad de la información o cuando ya comenzó. Fíjense, si Fidel es un hombre de la comunicación, que un poquito después, la radio rebelde tiene también una importancia en la guerra porque a través de ella, y eso es lo otro que tenemos que explicar, en clave se transmitían y recepcionaban mensajes. Por ejemplo, cuando Fidel en determinado momento sabe que va a llegar un cargamento aéreo de Venezuela, lo sabe porque en clave se le preguntó cómo se iba a denominar un lugar, una pista, en la desembocadura del arroyo Naca, y a esa pista le ponen Alfa. Y entonces a él le preguntan si Alfa va a estar lista a través de la radio, y por eso es que él conoce que está llegando un cargamento. Y esa comunicación se mantiene en clave con el exterior a través de la radio rebelde. Y además de eso, Fidel habla en un determinado momento de que utilizaban para desclasificar dos libros que tenían y una pluma que le iban a hacer llegar, y que bueno, en ese mundo de las desclasificaciones tuvieron muchas dificultades. Hubo mensajes que tuvieron que mandárselo al Che hasta donde estaba, para que el Che fuera el que lo desclasificara y cosas así, ¿no? Pero en este tema de la comunicación, fíjense qué tino, qué sagacidad, qué agudeza tiene Fidel, que después emplea en la batalla de Girón a lo largo de todo ese tiempo. Él tenía tremendo entrenamiento porque durante la guerra Fidel, en todos los parques militares, Fidel de alguna manera estaba haciendo la crónica de la guerra. Entonces dice, él le manda un mensaje a Orestes Valera, que era locutor de la radio rebelde en la sierra, y le dice: Orestes, vas adquiriendo un tono y un énfasis por radio parecido a los locutores de Díaz Valar, principal vocero de la dictadura cristiana, ¿no? Entonces él dice: no te vayas a ofender por eso, solo quiero que trates de superarlo. Tú sabes que la declamación es un arte. Tú tienes voz sonora y dicción buena, pero das énfasis de gente fascinerosa a las frases. Ricardo Martínez, bueno, él dice Ricardo nada más, yo tengo puesto aquí Martínez porque era el apellido, le da un énfasis más amable, aunque menos enérgico. Me luce, fíjense lo que dice, me luce que lo perfecto para nuestras transmisiones es el tono amable y el énfasis enérgico. Es decir, con una combinación de los locutores, de lo que hacen los locutores, podemos conseguirlo. Ayer me gustó más la lectura de Ricardo. Cuando hay condiciones, todo es cuestión de voluntad. Entonces, fíjense, está hablando una persona que es un conocedor. Yo les voy a decir que los ejemplos de la comparecencia de Fidel en agosto del 58 para lo de la victoria y lo del final de la guerra son un ejemplo sublime de esto que estoy diciendo. Para dar una idea de lo que ocurre cuando está lo de Girón. Fíjense,
La voluntad de desarrollar con éxito la batalla de la defensa de Cuba en Girón desde el punto de vista comunicacional tiene múltiples aristas. Lo que Fidel discursó el 16 de abril del 61, por ejemplo, no solo remite a la denuncia de la agresión, sino a desmenuzar las falsedades, las mentiras de los principales diarios de Estados Unidos que publican las noticias en aquellos días, la UPI, la AP, los diarios también de Estados Unidos, de la región y en general en el mundo. No solo los que están subordinados al gobierno de Estados Unidos, sino la información que difunden, por ejemplo, las agencias cablegráficas. Todos concentrados y alineados desde entonces, como si fueran uno solo en la arremetida contra Cuba. La batalla comunicacional se desarrolla a viva voz en la declaración del estado de alerta que suscribe Fidel como comandante en jefe y primer ministro del gobierno de la República, a través del cual emite órdenes al ejército rebelde, a las milicias y a todas las fuerzas de seguridad, a los comités de defensa, a los obreros, campesinos e intelectuales, a toda la población, a todo el pueblo trabajador, al que solicita mantenerse en sus puestos y redoblar su esfuerzo por la producción y la enseñanza. Y es, digo yo, impresionante, porque en medio de la batalla Fidel no olvida que la revolución tiene el propósito, como acto mismo de cultura, de educar al pueblo, de alfabetizar a todos. Pide mantener el orden, la disciplina más estricta, cooperar y aplastar a los mercenarios y quintacomunistas, a los saboteadores y contrarrevolucionarios en general. Fíjense qué importancia le da también Fidel al pueblo en la batalla que pudiéramos llamar de la retaguardia. En esa declaración dice: todos a la acción por Cuba libre y soberana, palabras que parecen dichas para hoy. Dice: todos a la acción por la revolución redentora de los humildes, la revolución patriótica, democrática y socialista de Cuba, con el lema de patria o muerte, venceremos. Eso es el 16 de abril. Después, el 17, publica un comunicado firmado por el jefe de la revolución sobre el desembarco de mercenarios al servicio del imperialismo por la bahía de Cochinos, donde pretendían establecer una cabeza de playa. Va dirigido al pueblo de Cuba y les informa que las Fuerzas Armadas de la Revolución continúan luchando heroicamente a las fuerzas enemigas en las zonas del suroeste de las villas, donde han desembarcado los mercenarios con el apoyo imperialista. En las próximas horas, señala, se darán detalles al pueblo de los éxitos obtenidos por el ejército rebelde, la Fuerza Aérea Revolucionaria y las milicias nacionales revolucionarias en la defensa sagrada de la soberanía de nuestra patria y la conquista de la revolución. De igual manera, Fidel Fidel publica un comunicado firmado por él sobre el desembarco de mercenarios al servicio del imperialismo por la bahía, donde pretenden establecer una base de playa. Bueno, eso está dicho ya. De igual manera, Fidel, de conjunto con el presidente Osvaldo Ortigoz Torrado, suscribe un mensaje al pueblo de América y del mundo. Eso es parte de la batalla comunicacional, donde informa que el imperialismo ha lanzado su anunciada y cobarde agresión contra Cuba y que sus mercenarios y aventureros han desembarcado en un punto del país. Ratifica que el pueblo revolucionario de Cuba los bate con valor y heroísmo y está seguro de aplastarlos. Pide que los pueblos hermanos hagan sentir la fuerza incontestable de su acción a los imperialistas norteamericanos. Que el mundo se entere que los pueblos, los obreros, los estudiantes, los intelectuales y los campesinos de América están con Cuba, con su revolución redentora de los humildes, patriótica y democrática, y con su gobierno revolucionario. En el parte del 18 de abril, que es el comunicado número 3, fíjense que está Fidel metido en los combates, en la Ciénaga, después regresando a La Habana, también por el problema de la noticia que le han dado, y sin embargo, Fidel todos los días escribe, todos los días comunica. Este mensaje, el número 3, tiene un valor excepcional, porque es donde él da a conocer los datos del avión norteamericano derribado por baterías antiaéreas revolucionarias, y también sorprende cómo Fidel, en medio de esa situación, da todos los detalles, toda la información, cosa que a veces nosotros realmente no hacemos con el suficiente
con la suficiente profusión que se necesita para que las personas estén informadas. Da hasta la dirección del piloto en Boston, da los datos del avión, los datos del vuelo, en fin, todo eso. Hay que apuntar la profusión de detalles que demuestran la veracidad de todo cuanto se informa. Habría que tener en cuenta la exactitud de los datos en medio de la premura y la tensión de la guerra. Ese comunicado lo firma el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas Revolucionarias conducido por Fidel. Finalmente, el 19 de abril, digo finalmente porque es el momento ya del momento decisivo de que las fuerzas revolucionarias copan las posiciones enemigas en Playa Girón, Fidel, bajo una linterna y con muy escasa luz en medio también de los estallidos que todavía fuego amigo, porque todavía está, incluso hay ese peligro. Fidel redacta el último comunicado donde da a conocer la victoria en menos de 72 horas sobre las fuerzas enemigas. No basta toda esa, pudiéramos decir, amplitud de información que Fidel da durante los días de la batalla, sino que además, después, el día 23 de abril, Fidel, desde la tribuna de la Universidad Popular, fíjense qué tribuna es la que escoge, explica al pueblo los acontecimientos que condujeron a la victoria de Playa Girón, donde aportó pruebas de la intervención del gobierno yanqui en la preparación y financiación de la expedición mercenaria. En su conferencia, Fidel subrayó: aquí nadie tiene miedo, si invaden a Cuba, morirá el imperialismo yanqui. Y fíjense, en uno de esos partes, ya han pasado días, el 26 de abril, ante las cámaras de televisión, Fidel interroga a los prisioneros de guerra, tiene una conducta ética y moral muy bien establecida en toda su participación protagónica en esos hechos. El 27 de abril concurren, invitados por el presidente Osvaldo Ortigoz y por el primer ministro del gobierno de la Revolución, el cuerpo diplomático acreditado en nuestro país al Palacio de la Revolución, donde se les dice que el país está dispuesto a combatir y combatiremos hasta la última gota de sangre si nos atacan. Fíjense que ya fue proclamada la victoria, sin embargo, Fidel no ha dado como la voz de calma, está todo el tiempo sobre aviso. Y finalmente, bueno, tenemos que decir que el triunfo militar está aparejado al triunfo también político, comunicacional y diplomático, del que va a hablar después el compañero Cabañas seguramente, con la verdad, la razón, la dignidad de nuestra parte y también la poesía. Fue parte de esa batalla comunicacional donde fotógrafos, camarógrafos y periodistas reportaron mientras corrían la misma suerte, como la vida demostró, y de todo fue también, como Fidel dijo después en la crisis de octubre, la victoria. El indio Naborí llegó a la Ciénaga de Zapata a solicitud de Celia para relatar los hechos en una crónica, pero el drama humano a que había dado lugar la agresión solo era posible narrarlo desde los sentimientos en versos. Muchas gracias.